Continuamos con las clases de Auditoría 1, ciclo lectivo 2020. En esta clase vamos a dar comienzo a la unidad número 2 del programa analítico, que está referido al tema control interno. En esta clase, en esta presentación, solamente nos vamos a ocupar del concepto de control interno. Pero antes de que pasemos a ver la parte técnica de las definiciones de este tema, les voy a presentar un pequeño ejemplo, un modelito, una simulación para que nos formemos una idea de lo que es el control interno. Pido disculpas por la naturaleza del ejemplo, que es bastante sencillo, básico, bastante pedestre, pero que va a ser ilustrativo para que nosotros podamos entender primero la idea de control interno y luego ya abocarnos a los conceptos específicos técnicos del tema. Para ello me voy a valer del siguiente ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que hemos decidido poner un restaurante. O sea, hemos hecho una inversión y hemos puesto un negocio, en este caso un restaurante. Y ahí está el restaurante. Ustedes lo están viendo. Está lindo. Las mesas, las sillas. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, si es que vuelven los restaurantes, habrá que separar un poquito más las mesas. Está la decoración. Está lindo el restaurante. Es decir, hice una inversión importante para poner un restaurante. Entonces, ahora digo, bueno, no basta con que yo haya hecho esta inversión y que esté lindo, que estén los manteles bonitos y las copas y los cuadritos, sino que además tengo que asegurarme de prestar un buen servicio. Y entre otras cosas, asegurarme de que la comida que yo sirva en el restaurante, además de que esté rica, bien preparada, con los condimentos, en fin, con todo, yo quiero estar seguro de que mi comida esté limpia, que no tenga un ingrediente que esté echado a perder, o que no tenga en el plato una mosca, un cabello, una cucaracha, algo desagradable. Porque si eso llega a suceder, toda esta inversión bonita que estoy viendo no me va a servir de nada, porque al estar mal los platos, mis clientes se van a esfumar. Entonces, me pregunto, ¿qué puedo hacer? No quiero tener ese problema, no quiero correr el riesgo de que algún comensal se siente ahí y reciba un plato en mal estado, porque yo sé cómo es acá en Jujuy. Dentro de una semana todo Jujuy se va a enterar y me voy a quedar sin cliente. Entonces digo, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a parar en la puerta de la cocina y cada vez que salga un plato, antes de que el plato vaya a la mesa, lo voy a mirar, lo voy a revisar muy bien para asegurarme de que ese plato esté perfecto. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Bueno, manos a la obra. Ahí está. Salió un platito. Estoy mirando. Milanesa a la napolitana con papa frita. Está todo bien. Estoy mirando el tomatito, el orégano, quesito derretido, la salsa de tomate, las papas ahí, la lluvia de orégano. Perfecto. El jamón tiene buen color, bien aspecto. Acá digitalmente no puedo, pero físicamente estaría olfateando. Veo que está todo bien, ¿no? Listo. Si veo que no hay una mosca, no hay un dedo con grasa del cocinero, no hay un cabello, no hay nada, listo. Sale napolitana con fritas para mesa 4. Perfecto. Entonces me quedo tranquilo. Hasta ahí está bien. Puedo estar tranquilo. Pero ahora se me va a presentar un problema siguiente. ¿Qué va a pasar cuando yo, en vez de tener un plato de napolitana con frita, tenga el restaurante lleno, tenga 5, 6, 7, 10, 20 comensales y empiecen a salir los platos de la cocina de golpe,
4, 5, 6 en el mismo momento y yo tenga que ponerme a mirar uno por uno cada uno de esos platos. ¿Qué va a pasar? Y van a pasar dos cosas. O no los voy a poder mirar porque no me va a dar el tiempo, o bien me voy a poner a mirarlos uno por uno y lo que va a pasar es que los platos se van a demorar tanto que cuando llegue a la mesa de los clientes van a estar fríos o los clientes se van a molestar porque han tenido que esperar un tiempo excesivamente largo para que les llegue la comida. Y el resultado va a ser que o bien van a llegar los platos con algún cabello o una cucaracha, o bien va a llegar demasiado tarde. Entonces, bueno, me parece que la solución que yo tenía era muy limitada para ciertos casos, pero no es útil para el momento en el que yo tenga muchos clientes, que se supone que si he abierto el restaurante es porque quiero tener muchos clientes, no uno por día. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? No me puedo multiplicar. Tampoco puedo decir, voy a poner 5 empleados en la puerta de la cocina para que miren cada plato, porque bueno, al final me va a salir más caro los sueldos. Es como que el collar es más caro que el perro. Entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Tengo una solución. Ya sé lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Me voy a introducir en la cocina. O sea, me voy adentro de la cocina. No estoy afuera esperando que salga el plato. Me metí al interior de la cocina. Y digo, voy a hacer que mi cocina esté perfectamente limpia. Voy a adoptar todas las medidas necesarias para que el interior de la cocina sea correctamente apto para funcionar. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está la cocina, fíjense. Las mesadas son del material adecuado. Los utensilios, voy a decir, bueno, voy a comprar los utensilios que sean convenientes y separados para cada cosa, de manera que tenga, por ejemplo, una tabla para picar todo el pollo crudo y otra tabla distinta para cortar la lechuga. Que tenga los utensilios de trabajo que sean necesarios, que sean convenientes, que sean correctos, que no tenga que utilizar la misma asadera que utilicé para cocinar el salmón, para después meter el asado, ¿no? Entonces voy a tener utensilios adecuados, voy a capacitar a la gente, a los cocineros, a los ayudantes, para que manejen los alimentos de forma segura, de manera tal que cada vez que saquen algún alimento perecedero de la heladera, después de utilizarlo inmediatamente lo vuelvan a guardar. Los voy a proveer de la indumentaria adecuada, es decir, los delantales, las cofias, para que no se le caiga el cabello, los guantes, para que cuando agarren algún alimento contaminante se pongan guantes. Les voy a dar toda la capacitación necesaria para que trabajen de una manera ordenada, limpia, de manera que siempre se haga la limpieza y que la cocina esté limpita, ustedes también el piso está limpio. Voy a equiparla la cocina con, por ejemplo, telas mosquiteras. Ahí también parece que le falta, pero bueno, estaría faltando ahí tela mosquitera en las puertas, ventanas, para que no entren moscas, mosquitos. Voy a dar las indicaciones necesarias para que toda la comida, los platos que vuelven sucios ya del restaurante, del salón, no ingresen por acá. O sea, que en la zona donde se está cocinando no ingresen los platos sucios, que vayan para otra parte. Les voy a dar además capacitación en cómo se debe utilizar todas las herramientas de trabajo, cómo se debe hacer la limpieza. En fin, lo que voy a hacer es organizar mi cocina de manera tal que se trabaje de una manera correcta. Y yo digo esto, si yo logro que adentro de la cocina todo el mundo trabaje adecuadamente, respetando estas normas que yo he puesto y haciendo todas las tareas de la manera que corresponde hacer, tengo la certeza casi absoluta, no absoluta, pero tengo cierta tranquilidad de que los platos van a salir bien. Es decir, si adentro se trabaja bien, el resultado, o sea, los platos, las milanesas, la napolitana con fritas, van a salir bien. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es lo que hice?
Lo que hice fue ordenar mi cocina, organizar todas las tareas ahí adentro para que se trabaje de una manera tal que se logre satisfacer el mismo objetivo que yo tenía. Mi objetivo era que los platos salgan bien y lleguen a los comensales bien. Yo voy a lograr eso, pero haciendo toda una organización interna. Toda esa organización, toda esa capacitación, todas esas disposiciones que yo llevé a cabo adentro de mi cocina, es lo que se llama control interno. Tiene que ver, el control no es solamente eso, pero esto nos da una idea de lo que es el control interno. Entonces, antes de mirar ninguna definición, que nos quede claro que el control interno es todo eso que yo acabo de hacer adentro de mi cocina, pero que lo hago no porque se me dé las ganas de hacer, porque yo sea así de inquieto o de travieso, sino que lo hago porque quiero lograr un resultado, quiero lograr un objetivo. Por ahí va la idea del control interno. Ahora la vamos a ver a esto mismo formulado técnicamente. Vamos a ver el concepto de control interno y para ello vamos a utilizar el informe COSO. El informe COSO es un libro, está en biblioteca. Bueno, ahora no tenemos la biblioteca cerrada, pero lo pueden encontrar ustedes en el e-libro que tienen en el aula virtual, en la parte superior derecha. Ahí está, lo pueden ver. No les recomiendo que lo descarguen, tiene 400 y pico de páginas y nosotros no vamos a utilizar todo. Es un informe elaborado por la sigla COSO significa Comité de Organizaciones Sponsorizadoras de la Comisión Tradeway. Es un grupo de trabajo que ha encomendado a una consultora la realización de un estudio que tenía como finalidad lograr una definición del control interno y de sus componentes. Esto es un trabajo del año 1992 que lo llevó a cabo una consultora que se llama Cooper & Lybrand, que hizo una mega encuesta a una serie de firmas y con el resultado del procesamiento de todo esto se ha emitido este informe que ha logrado estandarizar el concepto de control interno que tenía hasta ese momento distintas acepciones, cada uno tenía su propia idea. A partir del informe COSO tenemos una idea común de lo que es el control interno. El informe COSO está estructurado en 4 partes. Hay una primera parte que es un resumen ejecutivo, que es más bien para la visión de alto nivel sobre la estructura conceptual. Hay una segunda parte que es la estructura conceptual, que es a la cual nosotros nos vamos a dedicar, nosotros nos vamos a meter en esa parte que es donde está la definición del control interno y la descripción de sus componentes. Hay una tercera parte que es el reporte para partes externas y una cuarta parte que son las herramientas para evaluación. Digamos, no nos vamos a detener mucho en esto, dado que a los fines del estudio que hacemos en auditoría 1 del control interno basta con la parte de estructura conceptual. Ahí adentro, en esta parte, vamos a ver el concepto o la definición del control interno. Les aclaro además, en el material de cátedra publicado en el aula hay un resumen del informe COSO, un PDF de 16 páginas, que contiene digamos, la parte básica, esencial para el estudio que estamos haciendo en esta unidad. Aclarado esto, veamos qué dice el informe COSO sobre el control interno. Dice que es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de objetivos dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, cumplimiento de leyes y normas aplicables. Esta es la definición del control interno. La van a ver ustedes replicada en muchas partes, inclusive en las normas internacionales de auditoría aparece esta misma definición. Nosotros lo vamos a analizar para que nos quede bien claro el concepto y vayan pensando ustedes en lo que acabamos de ver en mi restaurante. Veamos qué es cada parte de esta definición. En primer lugar dice que el control interno es un proceso. Bueno, esto no es ninguna novedad para nosotros, ya hemos estado estudiando
en la definición de control, cuando estudiamos el concepto de control dijimos que es un proceso. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Y lo dijimos porque el control no tiene un fin en sí mismo. Bueno, vale lo mismo para el control interno. El control interno es un proceso porque no tiene un fin en sí mismo. El control interno se hace para lograr algo, para lograr algún objetivo. Lo que les acabo de decir en mi restaurante. Cuando yo me ocupé de ordenar bien mi cocina, no era porque se me daba la gana de ordenarle, porque soy así y quiero que esté todo limpito y bonito. No, no era por eso. Era porque quiero asegurarme de satisfacer un objetivo, que era que las milanesas salgan lindas, salgan limpias y que mis clientes estén contentos y que mis clientes vuelvan y cada vez tengan más clientes y que en algún momento pueda tener un buen retorno de la inversión que he realizado. Entonces, que el control interno sea un proceso significa eso. No hay un control por control, sino que el control se hace para lograr algo. Por otra parte, la definición sigue diciendo que es el proceso efectuado por la dirección y el resto del consejo de administración, perdón, por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal. ¿Qué significa esto? Que el control interno debe ser efectuado por todo el mundo. Todo el mundo es parte del control interno. Viene bien esta definición para desterrar esta idea por ahí equivocado que se piensa que el control es un problema del auditor. El control interno es un problema del auditor interno y los demás no, estamos afuera, lo miramos de afuera. No, el control interno es responsabilidad de todos. ¿De qué serviría en mi cocina, en mi restaurante, que yo diga, toda mi cocina está perfectamente ordenada, pero hay una sola persona que es la que tiene que controlar que todo se esté ordenado? No, 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 no. Cada uno de los que están metidos ahí adentro tiene que hacer su parte. El cocinero se tendrá que lavar las manos, ponerse los guantes, ponerse la cofia. El ayudante también, pondrá el delantal. El que hace el lavado de los ingredientes, de los tomates, de las lechugas, también tiene su parte. El que prepara la sartén tiene su parte, tendrá que hacer calentar el aceite, en fin. El control es un problema de todos, no es solamente de una persona. Bueno, y dice que está diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable. Y sí, no hay ningún control que me asegure o que me dé certeza absoluta. No existe la certeza absoluta. Por más cosas que yo haya hecho en mi cocina, por más que yo haya preparado todo para que funcione todo perfecto, y hay siempre un margen de error, como se dice en la jerga. Hasta al mejor cazador se le escapa una perdiz. Bueno, también acá puede pasar algo. No hay ningún control interno que nos asegure que todo está perfecto. Algunas cosas pueden fallar, pero tengo la tranquilidad de que haciendo las cosas bien hay un grado de seguridad razonable. Razonable, es decir, la mayor parte de las cosas van a salir bien y algunas van a fallar, pero que sean las menos. En cuanto al logro de objetivos, y acá la definición del control interno establece categorías de objetivos. Primero habla de eficacia y eficiencia de las operaciones. Preguntémonos primero qué son las operaciones. Bueno, las operaciones son todas las tareas que se llevan a cabo en una organización para que ésta cumpla su finalidad, su función. En el ejemplo de mi restaurante, las operaciones son todas, no solamente las que se hacen adentro de la cocina. Desde limpiar la vereda, abrir el restaurante, poner las mesas, acomodar la silla, ambientar el lugar, poner iluminación, redactar el menú, poner los precios al menú, contratar a la gente, capacitar a la gente, son operaciones. Hacer la facturación de las operaciones que se venden, cobrar, depositar, llevar a cabo toda la gestión administrativa, liquidar los sueldos, liquidar los impuestos, todas estas son operaciones. Hacer las compras de verduras, de carne. Operaciones no son solamente cocinar, son todas las que hay que llevar a cabo en una organización para que se lleve a cabo su actividad.
Dice que el control interno me asegura que esas operaciones se van a realizar de una manera eficaz y eficiente. Eficaz significa que esa operación cumpla su finalidad, logre su cometido. La eficacia siempre está en función del resultado. Si yo tengo dolor de cabeza, me tomo una aspirina. Si me pasa el dolor, digo, la aspirina es eficaz, perfecto, sirve para eso. Bueno, el control interno es para que las operaciones sean eficaces. O sea, que no se llevan a cabo operaciones que no sirven para nada, pero las que se hagan que sirvan para algo, que cumplan su finalidad. Y eficientes, de una manera eficiente. La eficiencia tiene que ver con la relación costo-beneficio. Está claro esto, no va a ser cosa que yo por tener tan bien mi cocina, tengo un costo mi cocina que al final, por más que vendo, voy a pérdida. No, el control interno me asegura que las operaciones se lleven a cabo en forma eficiente. Sigamos, otra categoría de objetivo, fiabilidad de la información financiera. Esta es una traducción, digamos, española del lenguaje americano. Nosotros la palabra fiabilidad la teníamos medio vinculada al fiar, ¿no? En la despensa de la esquina a mí no me fían. No, bueno, acá no es esa el sentido. Acá la palabra que deberíamos poner nosotros es confiabilidad. Confiabilidad de la información financiera. La información financiera es la información contable. Porque la contabilidad que hacemos nosotros, que vienen estudiando ustedes desde primer año, es la contabilidad financiera. Hay otros tipos de contabilidad. Hay contabilidad gerencial, de gestión, basadas en indicadores, en fin. Nosotros es la contabilidad financiera, la contabilidad monetaria, con todas las bases que tienen las normas técnicas que nosotros ya hemos estudiado hasta acá. Entonces, tener control interno es, entre otras cosas, asegurarme que la información contable sea confiable. Y lógico, si yo hago las cosas bien en mi cocina y así también las hago bien afuera, cada vez que hago una compra pido los comprobantes, los hago autorizar, el comprobante se lo doy a alguien que lo contabiliza, el que contabiliza en forma oportuna y además hace todas las tareas del proceso contable y emite informes mensuales, no sé, cada cuánto, para que yo tenga el reporte de cómo está mi negocio. Esa información, si se hace bien, se supone que va a estar bien. Si todo el proceso contable se lleva a cabo respetando las pautas que se han dado y la gente está capacitada para hacerlo porque yo los capacité, entonces el resultado, o sea, los balances, los informes, los balances de saldo, los IVA venta, los IVA compra, toda la información contable va a ser confiable. O ese es el objetivo del control interno. Por último, es objetivo del control interno cumplimiento de leyes y normas aplicables. Todas las actividades económicas y no económicas que se desarrollan en el país se hacen dentro de un marco normativo bastante abundante. En el caso nuestro en Argentina tenemos una sobredosis de normas por todas partes y bueno, el buen control interno nos tiene que asegurar cumplir esas normas. Todas las normas, no solo las normas impositivas, sí, desde luego las normas impositivas son las más dolorosas, hay que cumplirlas. Uno dirá, bueno, pues entonces el control interno me patea en contra, porque yo tenía pensado alguna de las ventitas del restaurante hacerlas pasar bajo poncho, pero resulta que, y mirá, si lo hace, eso se llama pan para hoy y hambre para mañana, porque vos te vas a acostumbrar a que la ganancia viene por hacer operaciones ilegales y el día que no puedas hacerla te va a fundir. Entonces el control interno te va a ayudar a que hagas las cosas bien y tengas las cosas en regla como corresponde. Pero no solamente normas impositivas, hay normas laborales, hay normas de higiene, de seguridad ambiental, normas de bomberos, normas municipales, normas previsionales, en fin, un buen sistema de control interno nos tiene que asegurar el cumplimiento de todas las leyes y normas aplicables. Esto tiene que ver con la continuidad del negocio. Con eso tiene que ver. Bueno, entonces, control interno, concepto, un proceso efectuado por la dirección, el consejo de administración, el resto del personal, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución o al logro de objetivos dentro de esas tres categorías.
eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de leyes y normas aplicables. Con esto cerramos el concepto de control interno en esta clase. Continuamos con las clases de Auditoría 2, ciclo 2020. Estamos en la unidad 2, que está referida al tema control interno. En la clase anterior hemos estudiado el concepto del control interno. En esta oportunidad vamos a ver los elementos componentes del control interno. Cuando hablamos de elementos componentes, significa decir qué cosas son necesarias para que exista control interno. Por eso decimos que hablar de elementos componentes es hacer un análisis de todas aquellas cosas que nosotros tenemos que encontrar o tenemos que lograr para que pueda haber un buen sistema de control interno. Para ello también vamos a seguir los conceptos, la estructura conceptual del informe COSO, del cual ya hemos estado hablando en la clase anterior. No antes de recordar que el concepto de control interno que hemos estudiado en la clase precedente estaba ordenado a decir que era un proceso que es llevado a cabo por la administración, el consejo de administración, la dirección y el resto del personal para asegurar, con un grado de seguridad razonable, el logro de ciertos objetivos dentro de 3 categorías que son las que hemos visto. Entonces, esto que vamos a ver ahora son los elementos que tienen que existir para que sea posible lograr eso. El informe COSO define que son necesarios 5 elementos componentes para que haya control interno. El primero es el ambiente o entorno de control. En el texto original que ustedes van a ver en el informe COSO que está publicado en el ebook, el libro que está en el aula virtual, utiliza la palabra entorno de control. Pero en muchas publicaciones sucesivas se utiliza la palabra ambiente, que son sinónimos, como ya lo vamos a ver enseguida. Luego tenemos la evaluación de riesgos, las actividades de control, cuarto, la información y comunicación, y 5, la supervisión o monitoreo. Bien, a continuación vamos a analizar cada uno de estos componentes. Comenzamos con el ambiente de control. La palabra ambiente ya nos está dando una pista de lo que vamos a hablar, de a qué nos vamos a dedicar. Si a ustedes les preguntan, supongamos que han ido a una reunión, a un evento, a un baile, a alguna parte, y les preguntan, che, ¿qué tal está el ambiente? O ¿cómo estaba el ambiente? ¿Qué le están preguntando? Le están preguntando ¿qué tal la gente que estaba ahí? Si la gente estaba de buena onda o si estaba de mala onda. Bueno, en el caso del ambiente de control, estamos hablando de lo mismo. Hablar del ambiente de control es pensar en las personas, pensar en cómo es el comportamiento de las personas. Por eso decimos que el ambiente de control tiene que ver con la conducta de las personas dentro de una organización. Dicho de otra forma, el ambiente de control, ya hablando más técnicamente, mide o refiere el nivel de compromiso que tiene la gente para con el control interno. O sea, si a la gente que trabaja en una organización, está a esta gente si le interesa o no el control interno, si cumple o no con las instrucciones que le han dado, si obedece o no todas las indicaciones que tiene establecidas para su trabajo. Eso es el ambiente de control. Tiene que ver con el compromiso que tienen las personas dentro de su lugar, dentro de su puesto de trabajo. Por eso es que vamos a decir siempre, más adelante lo vamos a mostrar gráficamente, que esta es la base del control interno. Imagínense, volviendo a mi restaurante, en el ejemplo que dimos en la clase anterior, ¿qué pasaría si yo hice todo lo que les comenté que hice, pero si los tipos que están adentro de la cocina no tienen interés en cumplir con todo lo que yo les enseñé, no obedecen nada,
de lo que he preparado. Entonces, bueno, todo mi control interno, todo lo que yo planifiqué para mi cocina, se va a malograr. Por eso, cuando hablamos de ambiente de control, estamos hablando de cómo es el comportamiento, cómo es el de la conducta de las personas dentro de una organización. Ahora, esto es una cosa que uno dice, bueno, pero esto es algo que no se puede saber, no se puede ver. No, sí se puede. Hay una serie de cosas, hay una serie de elementos que hay que considerar para el análisis del ambiente de control. Hay factores para considerar en el análisis del ambiente de control y para evaluarlo. Algunos que son los que vamos a ver a continuación. Ahí está puesto entre paréntesis la palabra algunos, subrayenla porque no vayan a creer que los que vamos a ver ahora son todos. En el informe COSO, cuando ustedes lean la bibliografía, se van a encontrar que estos son solamente unos cuantos, quizás los más destacados, los más aplicables, pero hay muchos otros. Bien, ¿qué hay que considerar? En primer lugar, dice el informe la integridad y valores éticos. O sea, el ambiente de control va a ser bueno si las personas son íntegras. La persona íntegra es aquella que hace su tarea como corresponde, sin necesidad que nadie ande con el látigo por detrás o con la cámara de seguridad observando qué hace. La persona íntegra es aquella que está consciente de su función, responsablemente hace su tarea y por supuesto está sujeta a valores éticos. La palabra valores éticos subyace en esta definición. Una persona que es éticamente correcta es aquella que opera, actúa correctamente sin necesidad de que nadie esté encima de ella. Obedece, hace lo que tiene que hacer y responde como tiene que responder. Tiene que ver, imagínense, personas que tengan integridad y valores éticos, sin duda, son aptas para que un buen control interno funcione. ¿Qué más? Compromiso de competencia profesional. Cuando hablamos de la palabra profesional no quiere decir que todos tienen que ser contadores, ¿no? O abogados o médicos, no. Aquí está hablando de que para que el ambiente de control sea bueno, a cada persona se le tiene que asignar la función para la cual es competente. No todas las personas son competentes para todo. Y esto tiene que verlo, un ambiente de control bueno existe cuando las personas trabajan a gusto. Entonces, si una persona le asignan tareas para las cuales no es competente, no va a estar a gusto. Seguramente a ustedes les ha pasado que por ahí van a alguna empresa o algún organismo público y quizás la persona que los atiende y no es de las más, como digamos así, simpáticas, ¿no? Por ahí pasa esto, ¿no? Y hay gente que es de las que en lenguaje santiagueño se dice son mal llevados, ¿no? Es decir, estas personas que no tienen tacto para tratar a la gente, no saludan bien, no atienden. Bueno, esa persona no puede estar en atención al público. A lo mejor sea apta para otras cosas, pero no puede ser, no la puedo poner en atención al público porque esto me va a generar un problema. Todos los días voy a tener problemas con algún cliente, con alguien, un usuario que venga, que se pelea. O un vendedor. No puede ser vendedor una persona que no sea entradora, que no sea simpática, que no sea eh, que busque la venta. Entonces, bueno, el tema del compromiso de competencia profesional significa eso, que a cada persona hay que asignarle, en lo posible, aquella función para la cual es más competente. Sigamos. Filosofía de la dirección y estilo de gestión. Desde luego, si la dirección no muestra una línea de conducta que sea acorde al control interno, que sea acorde a lo que está tratando de imponer, y va a ser muy difícil, ¿no? Si yo tengo un jefe que es un chanta, por más que a mí me pidan y me digan cosas, y es muy probable que me vea tentado a relajarme también. En estos temas de conductas, de comportamiento, siempre se habla de la teoría del 10-80-10. ¿Sí? Se dice que hay un 10% de las personas que son de una forma y siempre van a actuar bien porque esa es su forma de actuar y siempre van a actuar bien, pase lo que pase, haga lo que haga su jefe, ellos van a actuar bien. Hay un 10% de las personas que siempre van a actuar mal.
pase lo que pase, haga su jefe, van a actuar mal. Y el otro 80% que está al medio es la gente que se va a inclinar para un lado o para el otro, según vea qué es lo que está pasando. Si ve que tiene una línea de conducta dentro de la organización, que sus jefes la respetan, que tienen un estilo de gestión que es consecuente, que es coherente con lo que están diciendo, ese 80 se va a volcar a hacer las cosas como corresponde. Y en eso tiene que ver la dirección. Los de arriba tienen que dar el ejemplo. Sigamos. Estructura organizativa. La estructura organizativa es decir, en las organizaciones tiene que haber niveles, por supuesto, como sucede en todas. Presidentes, gerentes, en fin. La estructura organizativa tiene que ser adecuada a la naturaleza y al tamaño de la organización. Tener excesiva burocracia puede complicar el ambiente de control, porque mientras más burocracia tengamos, más difícil va a ser asignar responsabilidades. Como vamos a ver enseguida el tema de responsabilidad. Pero si hay muchas, como sucede en algunos organismos gubernamentales, que hay tanta burocracia que el día que pasa algo, que hay algún problema, es un laberinto encontrar al responsable. Entonces, si la estructura organizativa es así de compleja, así también va a ser de difícil tener un buen ambiente de control. Asignación de autoridad y de responsabilidad. Bueno, esto se cae de maduro. La autoridad tiene que recaer siempre en aquella persona que tenga la capacidad de conducir, que tenga la capacidad de ejercer autoridad. No es cuestión de que la autoridad la ejerza el hijo del dueño, porque el hijo del dueño, pero resulta que es un tipo que no tiene ascendencia sobre el personal, no tiene ascendencia sobre los empleados, y es muy probable que la autoridad no exista en eso, y esto genere un problema de ambiente de control incorrecto y no deseado. Y también de responsabilidad. Ustedes saben que la responsabilidad no se delega, se delegan funciones. Entonces, ¿cómo se asigna la responsabilidad en una organización? De eso depende que uno tenga un buen ambiente o entorno de control. Una más, política de recursos humanos. Desde luego, si estamos hablando que el ambiente de control tiene que ver con la conducta de las personas, el comienzo de esto tiene que ser una política de recursos humanos adecuada. Esto no quiere decir que tenga que tener yo una oficina de recursos humanos, una gerencia de personal. No, eso depende del tamaño de la organización. Quizás una pyme, que son las que generalmente atendemos nosotros en nuestra provincia, no tenga esa estructura. Pero igual tiene que tener una política de recursos humanos definida. Es decir, a ver, desde cómo hago para hacer ingresar a la gente, cómo entra la gente, porque son amigos de mi hijo o porque son los que están calificados. He seleccionado, he pensado cuál es el puesto que quiero cubrir para después ver el perfil de las personas que van a ingresar, y una vez que han ingresado les he dado capacitación para el trabajo, les exijo periódicamente capacitación o les he dejado a la buena de Dios que ellos hagan lo que quieran. Bueno, esto tiene que ver con el ambiente de control. Además, les estoy dando algún incentivo. Fíjense que el tema de incentivo, uno, como estamos tan materializados, siempre piensa que, bueno, si te pago el sueldo ya está, y creemos que eso es todo. No, no, la política de recursos humanos también necesita de incentivos. No sé si alguna vez han entrado ustedes y han visto en estas casas de comidas rápidas que hay, estas cadenas. Por ahí en alguna parte hay un cuadrito que dice el empleado del mes. No sé si lo han visto, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la política de incentivos. Tal vez que no sé cuál ha sido el criterio para elegir el empleado del mes, no sé qué habrán hecho. Pero a ese tipo le han puesto un cuadrito ahí. Estoy seguro que esa persona, ese chico, se ha sentido realmente motivado, se ha sentido comprometido con ese empleador para seguir haciendo las cosas bien. Y de esa manera, esto es solo un ejemplo, no ha de creer que es lo único, de la misma manera, otro tipo de incentivos que se les va dando a la gente adentro de una organización para que tenga un buen ambiente de control. Sigamos con los componentes. Vamos al siguiente. Dice evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos, nosotros ya hemos hablado del tema riesgos y hemos explicado, ¿no es cierto?, que
el riesgo siempre es aquello que se opone a un objetivo. Es el peligro de que un objetivo no se logre. Esto vale también en el control interno y en todos los órdenes de la vida. Entonces, en un sistema de control interno, la evaluación de riesgo consiste en identificar y analizar factores que afectan el logro de objetivo. ¿Está? Ustedes dirán, bueno, pero esto, ¿qué es? No es que hay un cerebro afuera de la organización que me está diciendo tenés estos objetivos y tenés estos riesgos. No, no, no. Esto es a cada nivel. Si yo tengo asignada una tarea, por chiquita que sea, dentro de una organización, yo tengo que identificar cuál es el peligro de que lo que a mí me han asignado no se logre, no se cumpla. Y eso vale a todos los niveles de la organización. Por eso decimos que la evaluación de riesgo afecta a las 3 categorías de objetivos definidos. ¿Se acuerdan los objetivos que hemos definido? Objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, objetivos de confiabilidad de la información contable, objetivos de cumplimiento de normas, leyes y normas aplicables. Bueno, pueden haber factores que hagan que alguno de estos objetivos no se logre. Esos factores son los riesgos. Y esos factores de riesgo pueden ser externos o internos. Y un buen sistema de control interno tiene que analizarlo. Veamos algunos ejemplos. Algunos factores externos. Bueno, el informe COSO tiene, no sé exactamente, pero no menos de 5 páginas de análisis de riesgos, de factores externos e internos. Pero veamos algunos de los externos. Primero, cambios tecnológicos. La tecnología no depende de la organización. La tecnología avanza día a día. Y la organización, una empresa o cualquier tipo de organización, si pierde el tren de la tecnología, es muy probable que pierda la capacidad de competir en un mercado. Fíjense lo que pasa en los bancos, fíjense lo que pasa en el comercio electrónico. ¿Qué le podría estar pasando hoy a alguna empresa que nunca se preocupó de tener portales para publicitar sus artículos, de tener canales de venta que sean a través de sitios web, de redes sociales? Y bueno, la tecnología avanzó y no se adecuaron a eso y bueno, se van a dar ahora con que hay un problema de que muchos competidores pueden operar vendiendo por esos sitios, vendiendo por redes sociales y el que no se adecuó a eso se quedó en el camino. Pueden haber también otros factores externos muy importantes que son los cambios en las preferencias del mercado. Esto es tremendo. Los gustos de los consumidores van variando permanentemente. A lo mejor lo que nosotros producimos o lo que nosotros comercializamos dejó de ser preferencia del mercado. En el caso de mi restaurante, a lo mejor hay algunos de los platos que yo tengo en la carta y que no les gusta a la gente o no les gusta a la gente de la ciudad donde yo estoy o del sector donde yo estoy instalado. Y si no me doy cuenta que a la gente no le gusta eso, y si no me doy cuenta a tiempo y no cambio mi menú, y bueno, voy a quedar con un problema. No voy a lograr mis objetivos. Otro factor externo, cambio en la economía. Bueno, nosotros en Argentina somos expertos en esto. Acá la economía es casi como una montaña rusa, así que tenemos que estar atentos a qué es lo que pasa en la economía. Imagínense lo que le puede llegar a pasar a una empresa que no advierte que se viene un proceso inflacionario o que estamos en un proceso inflacionario. Entonces se duerme en los laureles y no actualiza precios en forma oportuna. ¿Qué pasa? Y se descapitaliza porque vendió y cuando va a reponer se da con que no cubre los costos. Bueno, algunos factores externos, sigamos. También hay factores internos, aquellos que se supone que pueden ser administrados mejor que los otros. Entre esos citemos algunos. En primer lugar, problemas con los sistemas informáticos. Acuérdense que uno de los objetivos del control interno es asegurar que tengamos información contable confiable. Imagínense si los sistemas informáticos no están funcionando correctamente, cómo va a ser la información que tenemos y qué podemos llegar a decidir. Más aún, no solamente afecta la información contable, también afecta la eficacia y eficiencia de las operaciones.
¿O no les ha pasado a ustedes alguna vez que están en algún lugar haciendo alguna operación, una compra, una transacción, algo, y de repente le dicen, se cayó el sistema? ¿Sí? ¿Y qué pasó? A lo mejor la caída ha sido porque se cortó la luz en la calle y no es un problema de ustedes, pero a lo mejor se ha caído el sistema porque hay algún defecto en el hardware o en el software de la compañía que nos está fallando, y cada vez que se nos cayó el sistema es unos cuantos clientes que se mandaron a mudar y perdimos la venta o perdimos la cobranza. Otros factores internos, relajamiento de los controles, este es gravísimo, ¿no? Este es gravísimo porque cuando las cosas andan bien y como ya nos hacemos amigos todos y el ambiente de control en esto muchas veces ayuda, se relajan los controles. Entonces yo te doy, che, préstame tu clave para entrar a la máquina, o préstame tu máquina porque necesito hacer unas cosas, y empiezan a relajarse controles y empiezan a haber problemas, fallas que pueden desencadenar en alguna situación mucho más compleja. Uno más, incompetencia de la dirección. Bueno, este también es un factor gravísimo cuando tengo un jefe que es un tarado, que sabe menos que yo y que no da las órdenes como corresponde. Y ahí vamos a tener un problema porque va a haber mal ambiente, mal entorno, mal ambiente de control, va a generar un problema que no nos va a permitir evaluar correctamente y no nos va a permitir lograr ciertos objetivos que se supone que la división debería incentivar. Ahora bien, analizar o evaluar riesgos, ¿qué implica? Porque no es que yo haga un análisis en un sistema de control interno, tengo factores externos, tengo factores internos, y bueno, ¿qué podemos hacer contra eso? Y bueno, lo que podríamos hacer es una novena y le recemos al Señor de los milagros para que no nos los riesgos, no es así. El análisis, la evaluación de los riesgos es justamente, ¿para qué? Para ver en primer lugar cuál es la importancia que tienen estos riesgos, qué importancia tienen, qué probabilidad de ocurrencia existe en cada uno de ellos y qué medida podemos tomar para administrarlos. Un sistema de control evalúa riesgos no para asustarse o para meter miedo, sino para administrar. Y administrar el riesgo es primero jerarquizar. A ver, de todos los problemas que pueden haber, externos e internos, jerarquicemos cuáles son los más graves, los más importantes. Después veamos qué probabilidad de ocurrencia tienen. Y para aquellos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, vamos a ver qué medidas tomamos para prevenir la ocurrencia del siniestro, digamos, ¿eh? Y hablando de las medidas que tomamos para atacar o contrarrestar este riesgo, vamos a ver a continuación el otro componente que se llama actividades de control, que tiene que ver con esto, con las medidas que tomamos para prevenir los riesgos. Entonces, entramos a las actividades de control. Tercero de los componentes del control interno. Primero veamos qué son. Las actividades de control se definen o son todas las políticas y procedimientos que definen el modo en que se deben desarrollar las diversas operaciones que hacen al funcionamiento del ente. ¿Sí? No son las operaciones, fíjense, las operaciones son una cosa, las actividades de control son el modo en que se hacen esas operaciones. Cuidado con esto, por ahí nos podemos confundir. Hacer una venta es una operación. Hacer una venta a crédito es una operación. Actividades de control son todos los condimentos o todos los requisitos que yo voy a poner para que se haga una venta a crédito. Decimos que son políticas y procedimientos que están definidas. ¿Quién las definió? Y bueno, la definió el ente. La administración, a través de un proceso, las va definiendo. ¿Y por qué definió? ¿Por qué definió una actividad de control? Y por lo que acabamos de ver. Si yo he visto que había riesgos, he visto que hay riesgos, si veo que hay riesgos que son importantes, si veo que esos riesgos importantes tienen probabilidad de ocurrencia, entonces tengo que adoptar medidas para prevenir que esto no suceda. Por eso nosotros podemos decir que las actividades de control son una respuesta a los riesgos identificados. Veamos el ejemplo que les acabo de dar. Tengo una facturación de
perdón, tengo ventas a crédito. Decidí por alguna cuestión de mercado que voy a hacer ventas a crédito. Muy bien. Además de las que ya conocemos, tarjetas, bueno, voy a tener a mis clientes, les voy a dar una cuenta corriente. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de una operación de venta a crédito? ¿Vender? Sí, está bien, vender, pero ¿cuál es el objetivo más importante? Cobrar. Entonces, si yo hago venta a crédito, el objetivo de la venta a crédito es cobrar la venta a crédito. ¿Y cuál es el riesgo? Y el riesgo es que los clientes no me paguen. ¿Y qué actividad de control puedo poner para prevenir este riesgo? Entonces voy a decir, en la autorización de las ventas a crédito, voy a poner una serie de requisitos para asegurarme que, a los clientes que le venda sean solventes. Entonces ahí pondré un montón de control, de actividades de control, que tienen que traer hacer una carpeta, que tienen que traer el domicilio, sus ingresos, sus recibos, una certificación de ingresos, en fin. Entonces, una actividad de control previene la ocurrencia de un riesgo. Esas actividades de control están presentes en todas las operaciones, en todas. No solamente en las cobranzas o en las ventas, en todas. En cualquier actividad, en cualquier operación hay un riesgo. ¿Sí? En la operación que sea calentar el aceite para hacer las papas fritas, hay un riesgo. ¿Cuál es? Y que se queme el aceite. Bueno, entonces a ver, ¿qué actividad de control tengo que tener yo para asegurarme de que no pase esto? Bueno, voy a tener que establecer un procedimiento adentro de la cocina para decir, la freidora tiene un termostato que tiene que estar a 170 grados. Listo. Entonces ya está, ya tengo ahí hay una máquina que me ayuda y me soluciona ese problema. Por eso decimos que las actividades de control impregnan todas las operaciones. La operación es el qué, la actividad es el cómo. ¿Sí? Venta a crédito es el qué. ¿Cómo se hace la venta a crédito? Es la actividad de control. Hay muchos tipos de actividades de control, el informe COSO las detalla. Algunas de ellas son las siguientes. Hay algunas actividades de control que son o se llaman gestión directa de funciones. ¿Sí? Tiene una forma de llamarla, ¿no? Esto sucede cuando hay algún responsable de algunas funciones o actividades, revisan informes sobre resultados. Es decir, se hacen informes sobre resultados y alguien los analiza, los revisa. Eso es una actividad de control, porque desde luego lo que está haciendo es ver resultados. Si hay algo que está pasando, identifica que hay algún riesgo que pueda estar ocurriendo. ¿Qué más? Hay otra actividad de control que se llama procesos de información. Sí, por ahí la terminología no nos ayuda mucho porque no se hace mucha idea, ¿no? ¿Qué es esto? Proceso, acuérdense, secuencia, ¿sí? Es decir, se aplican una serie de controles destinados a comprobar, por ejemplo, la exactitud de algo, la integridad de algo o comprobar la ocurrencia de todas las autorizaciones de las transacciones, o ver si el desarrollo de nuevos sistemas y las modificaciones de los existentes se hacen adecuadamente, o ver, por ejemplo, si el acceso a los datos, a los programas, a los archivos se hace respetando las pautas de autorización correspondientes. Estos son actividades de control que se les llama procesos de información. Sigamos. Controles físicos, bueno, estos son los más conocidos. ¿Sí? Estos son los que nosotros habitualmente llamamos controles. Son los recuentos de activos, arqueos, cotejos con cifras de registro. También por ahí lo van a ver como controles directos, también se los llama así en algunas partes del informe COSO. Son controles físicos. Sigamos. Luego tenemos otras actividades de control que se llaman indicadores de rendimiento. Esto es un análisis combinado de diferentes conjuntos de datos. Se analizan datos financieros con datos operativos, cuando, por supuesto, junto con la puesta en marcha de acciones correctivas. Estas son actividades de control. Uno hace un análisis de rendimiento y toma acciones correctivas cuando ve que no se están dando las cosas como deberían ser. Bueno, vamos a un último tipo de actividad de control que se llaman definiciones normativas. En el informe COSO
pone otra palabra, ¿no? Dice segregaciones de funciones. Yo le he puesto acá definiciones normativas para que entendamos. ¿Se acuerdan cuando hemos visto dentro de los tipos de control? Decíamos que algunos controles son correctivos y otros son no correctivos. Y cuando hablamos de los controles no correctivos dijimos que son aquellas definiciones normativas sobre el modo que se deben hacer algunas cosas de manera tal que entre las mismas personas que participan en la operación haya oposición de intereses. Bueno, eso es esto. Es cuando se definen que tienen que existir ciertos requisitos para las transacciones, ciertas autorizaciones, y que esos requisitos y estas autorizaciones recaen en distintas personas, de manera que no concentre una misma persona funciones que sean incompatibles entre sí. Por eso hablamos de segregación de funciones. Esto es un tipo de actividad de control. Le puse como nombre normativa porque verdaderamente son definiciones del modo en que se debe hacer algo. Avancemos. Luego habíamos dicho que el cuarto componente del control interno es la información y comunicación. Bueno, en este caso el nombre ya nos ayuda bastante. Este componente de control interno consiste en identificar, recopilar y comunicar la información que se genera. Imagínense que dentro de un sistema, dentro de una organización, se impartan órdenes y estas órdenes no se lleguen a conocer oportuna y adecuadamente por todas las personas que participan en esa organización, estaríamos en problema. ¿De qué sirve que alguien elabore pautas normativas, que ponga actividades de control si las personas que operan las distintas funciones, que actúan en las distintas operaciones, no están enterados de que esto tiene que ser así? ¿O no les ha pasado a ustedes alguna vez que van a hacer una operación con algún vendedor, están haciendo todo y resulta que después, cuando ya están por llegar al último, se enteran que que ese producto no hay stock? Y nadie me avisó que no había stock y el vendedor estuvo haciendo todo el procedimiento, nadie le informó, no había, o no le informaron que no se podía vender ese artículo porque había un problema de fallo, o sea, pasó algo que el sistema no lo informó y no lo comunicó oportunamente. Por supuesto que esto vale para todo tipo de información necesaria para la gestión del negocio. No es solamente para las ventas o para las compras, es para todo. O sea, la información tiene que estar presente en todo. Hoy, más que nunca, imagínense cuando se establecen requisitos hasta para abrir un negocio, que hay que poner un trapo de piso con lavandina y otro sin lavandina. Si los que tienen que poner los trapos de piso no han recibido la información y la comunicación de eso, que eso había que hacer así, imagínense lo que puede llegar a pasar con esa organización si no hay buena información. Ahora, la información siempre uno piensa que son las órdenes que se dan. No, es verdad, son las órdenes que se dan de arriba hacia abajo, pero tiene que fluir en los dos sentidos, ¿no? Desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, porque muchas de las cosas que suceden en la operación del sistema tiene que subir y retroalimentar a la dirección, que son los que toman las decisiones para disponer nuevas pautas de trabajo. Bueno, ¿qué requisitos tiene que tener la información y comunicación? En primer lugar, estas son cosas bastante conocidas, así que las paso medio rapidito. El contenido, no hay que informar pavadas, ¿no es cierto? Solamente hay que informar lo que sea necesario, aquello que sea básico, que sea puntual, no estar repartiendo, y ahora más que nunca, que la mayoría de las empresas, de las organizaciones tienen su Facebook, tienen su grupo de WhatsApp, no estar llevando tanta información, sino solamente la que sea necesaria. ¿Qué más? Oportuna. Y sí, si no es oportuna la información, no tiene ninguna trascendencia en el momento que sea necesario para decidir, para actuar. Otro requisito, la información tiene que ser actual. Hay que informar cosas que sean recientes. ¿De qué nos sirve ahora saber cosas que han pasado hace un año o dos? Ya no, la historia ya no nos sirve. Cuarto, exactitud, datos correctos. O sea, este tema es hoy por hoy muy trascendente. Ustedes cada 2 por 3 están recibiendo algunos WhatsApp que se viralizan y por todos lados, y resulta que después se enteran de que era una noticia falsa. Antes de transmitir, antes de comunicar, se debe verificar la exactitud de los datos que se van a transmitir.
Uno más, accesibilidad. Tiene que estar disponible para todos, a cada uno en su nivel. No, no es que la información tiene que ser algo que el empleado o la persona tiene que bucear en un sitio web durante horas para encontrar y entender. No, tiene que ser accesible. Cada uno a su nivel, desde luego, según la competencia que tiene cada uno. Por último, teníamos un componente que se llama supervisión. En la diapositiva inicial le había puesto o monitoreo. En realidad la supervisión es el monitoreo de controles. ¿Sí? Consiste en qué? En comprobar si el funcionamiento del sistema es adecuado, porque hay controles que pueden haber perdido vigencia, hay controles que pueden no estar funcionando, o hay controles que pueden estar funcionando mal. Entonces, el sistema de control interno se retroalimenta con la supervisión. Se va viendo esto y hace que los cambios de las circunstancias que pueden haber dejado sin eficacia ciertos controles se deban corregir. ¿Qué más puede haber pasado? Algunos controles pueden haber perdido la capacidad de identificar riesgos. Y si perdieron la capacidad de identificar riesgos ya no sirven y entonces tienen que ser reemplazados por otro o bien tienen que ser redefinidos. ¿De qué manera se lleva a cabo la supervisión? Hay muchas, pero hablemos de 4. Hay una supervisión continua, la que surge de la actividad habitual, cuando se va dando la operación del sistema. Lo que se supervisa en realidad son las actividades de control, ¿no? Puede haber evaluaciones periódicas, es decir, puede estar establecido cada cierto tiempo evaluar ciertas actividades de control. Pueden hacerse evaluaciones puntuales, es decir, yo me enfoco en algo, por ejemplo, en las autorizaciones de la venta a crédito y puedo decirme, me pongo a evaluar eso. Y todo esto sirve cuando hay algún mecanismo de comunicación de las deficiencias. Si no, ¿para qué hemos estado haciendo toda esta supervisión? Estos son los 5 componentes del control interno. Para terminar, les muestro el siguiente gráfico, el siguiente dibujo, la siguiente pirámide, en donde podemos ver cómo es el tema de los componentes del control interno. Si se fijan, en la base de la pirámide está el ambiente de control, ¿sí? Medio borrosito, pero ahí está. La base del control interno es la gente, la conducta, el comportamiento de la gente. En el caso de mi cocina, de mi restaurante, por más que yo haya preparado todo lo que hice y por más todo lo que ustedes han escuchado en la clase anterior, si la gente no hace caso, no se compromete con hacer las cosas bien, mi negocio no va a lograr su objetivo. Por eso la base del control interno es el ambiente de control. Luego la evaluación de riesgo, por supuesto, porque a donde yo tenía un objetivo hay un riesgo. Y si yo tengo un riesgo, tengo que evaluarlo, medirlo, identificarlo, jerarquizarlo, y para cada uno de los riesgos importantes que haya identificado, tengo que poner una actividad de control. Y todo esto lo tengo que comunicar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y por último, supervisar o monitorear los controles que se han puesto, para ver si siguen vigentes, si siguen siendo útiles, de manera que el control interno se esté retroalimentando permanentemente y haga que todos estos componentes tengan sentido en orden al logro de los objetivos que tiene un sistema de control interno. Con lo cual terminamos esta clase. Continuamos con las clases de Auditoría 1 en este ciclo 2. Estamos en la unidad 2, referida al tema control interno. En esta presentación vamos a ver la evaluación del control interno, cómo se hace, para qué sirve, su importancia, su necesidad y las secuencias de la evaluación. Para ello vamos a recordar qué es lo que venimos viendo hasta ahora de esta unidad. Hemos estudiado el concepto del control interno en la primera clase de esta unidad y luego los componentes. La pregunta en este punto debería ser la siguiente: ¿qué tiene que ver esto con la auditoría? Porque de todo lo que venimos hablando nosotros, tiene una función básicamente orientada a lograr el funcionamiento de las organizaciones de una manera correcta o de una manera tal que estas organizaciones alcancen sus objetivos.
por lo menos esto es lo que yo quería con mi restaurante cuando me puse a hacer todas las medidas de control interno, era para que yo obtenga un beneficio, para que el retorno de mi inversión sea el adecuado. Entonces digo, bueno, esto está muy bien para el empresario o para el que conduce alguna organización, pero y para mí, que yo estoy estudiando auditoría, ¿qué tiene que ver? Si yo estaba diciendo el objetivo de una auditoría externa es expresar una opinión respecto de la información contenida en los estados contables, ¿qué tiene que ver eso con el control interno? O sea, ¿tiene algún impacto el control interno en el trabajo de auditoría? Esta es la pregunta que nos vamos a responder ahora. ¿Tiene algún impacto el control interno en el trabajo de auditoría? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Si nosotros recordamos el concepto de control interno, uno de los objetivos que están puestos para que el control interno logre es el que decía confiabilidad de la información contable. ¿Qué tiene que ver esto? Si yo estaba diciendo confiabilidad de la información contable, estaba pensando en el que conduce los que conducen las organizaciones que quieren tener buena información para tomar buenas decisiones. Pero a esto lo voy a unir a otros conceptos que ya vimos en la unidad 1. Cuando nosotros vimos el proceso de la auditoría, en el segundo paso dijimos que había que hacer una identificación de las afirmaciones y en el tercer paso evaluar la significación de estas. Y en aquella oportunidad hemos dicho que es imposible en una auditoría examinar todo. Es imposible ver toda la información contable, la documentación, los registros. Es imposible. Por eso habíamos hablado de que veíamos lo que sea más significativo con los criterios de significación que hemos comentado en aquel momento, pero ahora le agregamos algo más. Esto significa que nosotros, cuando hagamos una auditoría, vamos a hacer un trabajo selectivo. No voy a poder ver todo. Si yo voy a hacer un trabajo selectivo, significa que, por ejemplo, tengo que ver la cuenta ventas. Voy a ver en forma selectiva, está bien. ¿Y cómo hace para seleccionar? ¿Qué parte de las ventas vas a ver? ¿Vas a ver un mes, 2, 3, 5, 6? ¿Cómo voy a hacer para seleccionar el tamaño de la muestra que voy a ver? En esto tiene que ver el control interno. El control interno me va a servir en apoyo a esto. ¿Por qué? Porque si el auditor confía del control interno, ¿qué significa? Cuando nosotros vemos un control interno, en el control interno puede pasar que haya puntos fuertes de control y haya puntos débiles. De eso depende la confiabilidad del auditor. Entonces, si yo digo, la información contable es confiable, en el ejemplo anterior estaba queriendo ver la cuenta ventas. Si yo llego a la convicción de que la información contable es confiable, entonces tengo un punto fuerte de control. En ese caso yo podré decir, y bueno, con que tome una muestra pequeña de ventas, será suficiente para la auditoría de esa cuenta. Y viceversa, a lo mejor estoy viendo la cuenta compras o estoy viendo los pagos a proveedores y de repente encuentro que hay fallas en el control interno. Estoy viendo que no es muy confiable la información en ese punto. Entonces tengo un punto débil en el control. En ese caso me pasa lo contrario. Cuando vaya a hacer mi trabajo selectivo, voy a tener que hacer una muestra un poco más grande o lo suficientemente grande como para obtener una evidencia contundente, confiable. En definitiva, el efecto de conocer cómo es el control interno y llegar a la convicción de que el sistema es confiable o el sistema no confiable me va a determinar cuál va a ser el impacto que va a tener el control interno en el trabajo de auditoría.
Por eso es que nosotros necesitamos saber si el control interno es bueno o no. Es decir, si yo tengo un sistema de control interno confiable o si tengo un sistema de control interno no confiable. Para eso es que tenemos que hacer, o por eso es que tenemos que hacer una evaluación del control interno, ¿no? Cuando uno habla de evaluación significa ver, conocerlo bien cómo es y saber si este sistema de control interno está respondiendo correctamente de acuerdo con las necesidades de la organización. Por eso vamos a ver ahora la evaluación del control interno. La primera pregunta es, ¿para qué hacemos la evaluación del control interno? Ya debería surgir de lo que hemos dicho en la diapositiva anterior. La evaluación del control interno sirve para determinar, y atentos acá que esto es una definición que nos tiene que guiar en todo el trabajo de auditoría. Determinar la naturaleza, el alcance, la oportunidad de los procedimientos de auditoría. O sea, para esto hacemos una evaluación del control interno. ¿Qué significa naturaleza de los procedimientos de auditoría? Cuando hablamos de naturaleza, queremos significar qué tipo de procedimiento corresponde que apliquemos, qué tipo de procedimientos de auditoría. Hay una cantidad de procedimientos de auditoría que son diversos. Cada uno de ellos sirve para una cosa distinta. Por ejemplo, algunos procedimientos son de tipo físico, un arqueo, una verificación de un inventario. Otros son documentales, ver documentación respaldatoria, pedir documentos importantes. Otros consisten en pedir documentación o pedir información a terceros. Otros consisten en indagaciones, otros consisten en pruebas analíticas, en fin. Hay una cantidad de procedimientos. ¿Cómo sé cuál me conviene aplicar en cada circunstancia? Eso depende del control interno. El control interno va a decir qué tipo de procedimiento tengo que aplicar. Segundo, dice el alcance. El alcance es sinónimo de el tamaño o la extensión. Podemos decir que el alcance es un concepto que se define entre dos intervalos. Uno de los intervalos, el intervalo superior es el todo y el intervalo inferior es el nada. Ejemplo, estoy por ver la cuenta ventas y digo, ¿cuál va a ser el alcance del procedimiento? El alcance va a ser, y bueno, puedo ver el 100%, o sea, todo, o puedo no ver nada, cero. Entre estos dos extremos, ahí está el alcance, el tamaño. Y bueno, entonces diré, si voy a hacer una muestra, la muestra será X%, serán 2 meses, 5, 10, o serán un X monto de ventas, en fin, hay distintas formas de seleccionar las muestras. Pero siempre que hablemos de alcance, significa el tamaño, la extensión del procedimiento. Por último, dice que el control interno sirve para determinar la oportunidad de un procedimiento. La oportunidad también tiene tres posibilidades. Un procedimiento de auditoría se puede aplicar antes de la fecha de cierre de ejercicio, se puede aplicar a fecha de ejercicio o se puede aplicar después de la fecha de cierre. Mucho cuidado con este tema. Cuando decimos aplicarlo antes, durante o después, tenemos que pensar en el tipo de afirmación de que se trate. Porque si estamos hablando de una afirmación de existencia de cosas físicas, yo diría, si el procedimiento lo voy a aplicar antes del cierre, quiere decir que temporalmente es antes del cierre. Si es a fecha de cierre es que, por ejemplo, un arqueo de caja. Si yo digo el arqueo de caja lo voy a hacer a fecha de cierre, y bueno, quiere decir que el día del cierre del ejercicio, a la hora de cierre, tengo que ir a hacer el arqueo físicamente. Porque es ese tipo de procedimiento que recae sobre una afirmación de existencia de cosas físicas. No ocurre lo mismo con otro tipo de afirmaciones. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer un procedimiento para ver los deudores por ventas. Entonces digo, voy a hacer el procedimiento a fecha de cierre. Bueno, pero el procedimiento que vas a hacer, ¿cuál es? Naturaleza. ¿Qué procedimiento? Voy a hacer una confirmación de tercero, un procedimiento donde yo le voy a mandar una carta a los deudores para que ellos me contesten y me digan si lo que ellos tienen coincide con lo que tiene la empresa.
que lo haga a fecha de cierre no quiere decir que el día de cierre voy a estar haciendo el procedimiento. No, no, no. Al procedimiento lo voy a hacer después. Pero los saldos que voy a pedir son los saldos del día de cierre. Entonces, en ese caso, la oportunidad del procedimiento es a fecha de cierre. Un procedimiento se puede hacer antes del cierre. Ustedes dirían, parece un contrasentido. ¿Para qué me sirve hacer un procedimiento antes de la fecha de cierre si cuando yo emita mi informe o mi dictamen de auditoría va a estar referido a los estados contables que terminan y tienen una fecha de cierre? ¿Me servirá de algo ese procedimiento? La respuesta es sí, claro que me sirve. Yo puedo anticipar algunos procedimientos. Por ejemplo, ya que estábamos hablando de el arqueo de caja o de la confirmación a los deudores, lo puedo hacer antes del cierre. Sí, por ejemplo, digo, en vez de hacer al cierre, supongamos que tengamos un cierre el 31 de diciembre, digo, no, yo no quiero hacer el arqueo de caja el 31 de diciembre, no me interesa, lo voy a hacer el día 20 de diciembre, por ejemplo. Ustedes me deberían decir en este momento para qué lo vas a hacer el 20 de diciembre si ese saldo del 20 de diciembre no va a figurar en los estados contables. El saldo que va a figurar en los estados contables es el del día de cierre, el último día hábil que hayan trabajado. Y yo les diría, momentito, si el control interno es confiable, yo puedo hacer el arqueo el día 20 de diciembre. Hago el procedimiento, valido el saldo del 20 de diciembre y me quedo tranquilo, porque si el control interno es confiable, significa que todos los movimientos posteriores al 20 hasta la fecha de cierre se van a contabilizar correctamente. Entonces la evolución de ese saldo del 20 de diciembre hasta el 31 o hasta la fecha de cierre va a ser correcto. Va a ser correcta. Perdón. ¿Se entiende esto? Y viceversa pasa con los procedimientos posteriores al cierre. Yo puedo decir, bueno, me voy a hacer un arqueo, en vez de hacerlo el 31 de diciembre, lo voy a hacer el 5 de enero. ¿Para qué te sirve el arqueo del 5 de enero si el saldo que está en el balance es el del 31 de diciembre? No hay problema. Yo hago el arqueo del 5 de diciembre, de enero, perdón, aplico el procedimiento y después retrotraigo ese saldo con los movimientos contables hasta el día 31 de diciembre. Eso es entonces oportunidad del procedimiento. Sintetizando, ¿para qué sirve evaluar el control interno? Para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Ese es el objetivo de la evaluación del control interno. Sigamos. ¿Cuándo hay que evaluar el control interno? Bueno, está claro que la evaluación del control interno se tiene que hacer en la etapa de la planificación. Pero ya lo vamos a ver enseguida que según el proceso de auditoría tenemos ahí que hacer algunos artilugios, porque siguiendo el orden de los pasos del proceso nos vamos a encontrar con un pequeño problemita que ahora enseguida lo vamos a resolver. Por último, ¿cómo se hace la evaluación del control interno? Bueno, para evaluar el control interno, cuando uno quiere evaluar algo, primero tiene que conocerlo. Es lo mismo que le pasa a un profesor que quiere evaluar a un estudiante, entonces tiene que conocer lo que el estudiante sabe. Le toma una prueba, se ha escrito, entonces conoce lo que sabe y después evalúa si lo que ha escrito está bien o está mal. Acá se hace lo mismo, hay que hacer un relevamiento general, hay que hacer un relevamiento detallado y luego hay que ver dentro del detallado de qué manera hacerlo. Se hace el relevamiento con técnicas de relevamiento, que son la técnica narrativa, los cuestionarios, los cursogramas, y luego se aplican pruebas. Todo esto para hacer la evaluación. Ahora, este relevamiento general, el relevamiento detallado con sus técnicas de relevamiento y las pruebas, forman parte de la evaluación del control interna que está normada, que está regulada, está establecida en la resolución técnica 37. Por lo tanto, para ver cómo se hace la evaluación del control interno, nos vamos de nuevo a la resolución técnica 37. ¿Se acuerdan de esto? Etapas del proceso de auditoría, esto lo vimos en la unidad 1. Dijimos que las etapas del proceso de la auditoría arrancaban con la obtención de un conocimiento apropiado del ente, seguía con la identificación del objeto del examen, luego con la evaluación de la significación de lo que se debe examinar,
luego estaba la planificación del trabajo y luego la reunión de elementos de juicio válidos y suficientes. Aquí vamos a detenernos en esta clase, porque dentro del punto 3.5 de esta norma que estamos viendo, hay un primer punto que dice 3.5.1, evaluación del control interno. En esa norma, en ese punto de la norma, está definido cómo es el proceso de evaluación del control interno. Después sigue la norma, hay un 3.352 en donde están detallados los procedimientos de auditoría, el 3.6 y así sucesivamente, lo que ya hemos visto en las clases anteriores. Nosotros nos quedamos ahora en el punto 3.5.1, evaluación del control interno, que es lo que vemos a continuación. Secuencias de la evaluación. Estamos en la resolución técnica 37, norma 35A1, 351. Por favor, pongan pausa, busquen su resolución técnica 37. Vamos a seguir esta secuencia, no textualmente, sino conceptualmente, pero tengan a mano para que vayan siguiendo. Si ya están, sigo adelante. Dice la RT37, primero tenemos que llevar a cabo el relevamiento de las actividades formales de control de los sistemas. Subrayen la palabra actividades de control. Ustedes recuerdan esto. Hemos estudiado los componentes del control interno. Se acuerdan que eran 5. El primero era el entorno o ambiente de control, el segundo era evaluación de riesgo, el tercero decía actividades de control. Las actividades de control, dijimos, son todas las políticas y procedimientos definidas sobre el modo en que se deben llevar a cabo las diversas operaciones que son conducentes al funcionamiento del ente. Acá están las actividades de control. O sea, lo que primero que vamos a hacer es relevar, a ver, ¿cuáles son las actividades de control que tiene definida esta organización? Pero ahí les tiene que llamar la atención que se metió en el medio una palabrita que dice formales, actividades formales, es decir, las que han sido definidas, las que teóricamente existen, relevar actividades formales de control. ¿Cómo hacemos esto? Primero hay que hacer un relevamiento general. Tengamos en cuenta lo siguiente, nosotros ya venimos en un proceso de auditoría en donde la primera etapa decía obtener un conocimiento apropiado del ente. O sea, ya sabemos algo de este ente, no es que recién nos estamos enterando, ya hace rato que venimos viendo a qué se dedica el ente, cómo está organizado, quiénes son sus autoridades. Pero ahora nos vamos a concentrar específicamente en las actividades de control y vamos a hacer el relevamiento a ver cuáles son las actividades de control que hay. Para ello tenemos que ir viendo todas las funciones que se llevan a cabo. Ventas, compras, depósitos, finanzas, pago. Por eso hacemos un relevamiento general y luego un relevamiento detallado. En el relevamiento detallado ya nos metemos dentro de las operaciones, más específico. Ya acá tendré que decir, a ver, ¿ustedes a qué se dedican? Y nosotros hacemos venta de insumos de informática. Muy bien, perfecto. A ver, ¿cómo se hacen las ventas? Entonces ahí empiezo a ver. Ya antes vi que hay un gerente, hay un encargado, de quién depende, cómo están, que si tienen sucursales, si tienen depósitos, dónde están. Pero acá voy a ver cómo trabajan, cómo se genera cada operación de venta, qué tipo de documentación utilizan, cómo se autorizan las operaciones, quién las lleva a cabo, quién hace la facturación, cómo se hace la cobranza, cómo se hace la entrega del producto, qué documentación se utiliza. Bien, pero siempre en el plano formal. Acá me siento con la gente, voy preguntando. Si es que hay manuales de procedimiento, pido los manuales de procedimiento, los leo y busco ahí cuáles son las actividades de control definidas. Si es que hay manuales de misiones y funciones, los pido, los analizo, los estudio. O sea, todo esto es relevamiento detallado. Por supuesto que tengo que acudir a las técnicas de relevamiento que vimos recién. ¿Cuáles son? Y bueno, puede hacer un relevamiento narrativo, es decir, voy recorriendo los distintos sectores, me entrevisto con la gente, les pido que me describan qué es lo que hacen, o yo lo escribo a partir de lo que voy escuchando. Puedo utilizar
cuestionarios. Son muy buenos los cuestionarios para evaluación del control interno. Ahí en el informe COSO hay una sección entera, la sección cuarta. Hay una cantidad enorme de cuestionarios para evaluar el control interno. Por supuesto que los cuestionarios están redactados de manera tal que cuando la respuesta sea negativa es un punto débil de control. O bien puedo utilizar cursogramas. El cursograma es muy útil porque da una visión más dinámica de la organización y de su contacto con el exterior, el producto que genera, ya sea una factura, sea un pago, sea una cobranza. Bueno, o bien una combinación de todos ellos, del método narrativo, de los cuestionarios, del cursograma. El hecho es que yo llegue a conocer todas las actividades de control que formalmente se han definido, es decir, lo que me han contado. Ahí tengo que hacer, en este punto, una evaluación. Acá tengo que hacer una evaluación que se llama una evaluación preliminar. ¿En qué consiste? La evaluación preliminar es algo así como sentarme a ver si vale la pena seguir adelante. A lo mejor del relevamiento general y detallado que hice hasta ahora, me doy con la sorpresa de que en esta organización no hay nada definido. Me entrevisté con una persona para preguntarle cómo eran las ventas, me dijo una cosa. Me entrevisté con otra, me dijo otra cosa. Me entrevisté con un tercero, me dijo otra totalmente distinta de los dos anteriores. Entonces, entro a dudar. Me fui a ver otro tipo de operación, me pasó lo mismo. Entonces, esta evaluación preliminar puede decidirme. A lo mejor digo, bueno, acá no hay ningún tipo de actividades de control diseñadas, definidas. Entonces, a lo mejor yo llegue a la convicción de que ni vale la pena que pierda el tiempo evaluando el control interno. O bien me dedicaré a intensificar todos mis procedimientos sustantivos, o bien le diré, muchachos, muchas gracias, búsquense otro auditor. No sé, pero la evaluación preliminar es este punto en donde nosotros nos ponemos a ver qué panoramas tenemos de las actividades de control. Pasado este paso, vamos a ver ahora el siguiente. Dice comprobar que las actividades se cumplan. Lógicamente, ¿no es cierto? Fíjense que hasta ahora todo lo que hemos visto ha sido las actividades de control formales, la que me dijeron, la que me contaron. Tengo que ver si es verdad. No es esa cosa que me están vendiendo un buzón y yo estoy comprando. Tengo que ver si toda esa descripción que me han hecho en el relevamiento general y detallado se cumple o no. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace mediante la aplicación de unas pruebas que se llaman pruebas de cumplimiento de controles, que es uno de los tipos de pruebas que existen en auditoría. Sintéticamente, una prueba de cumplimiento de control es, como su nombre lo indica, una prueba para ver si un control se cumple. Está fácil, ¿no? Es casi un juego de palabras, pero cuidado, es muy significativo. Primero, tengamos en cuenta que no todos los controles que existen dejan rastros. Las pruebas de cumplimiento solamente se pueden aplicar sobre los controles que dejan rastros. Les doy algún ejemplo. Hay actividades de control que son de las que se llaman de tipo normativo. Por ejemplo, se definió que la persona que hace las cobranzas no puede hacer la registración contable. ¿Puedo hacer alguna prueba de cumplimiento para ver si eso es así o no? No, no puedo. Yo no sé si las registraciones contables están hechas, y bueno, están hechas, qué sé yo quién las hizo. Entonces es una actividad que no deja rastro. Pero si me dicen, hay una actividad de control que está definida, es esta, por ejemplo, todos los pagos mayores a 50.000 pesos tienen que estar autorizados por el gerente financiero. Bueno, yo puedo ir a buscar las órdenes de pago, entonces veo una muestra de órdenes de pago, me fijo si las órdenes de pago están firmadas por el gerente financiero y llego a la conclusión de que sí se cumplió esa actividad de control. De la misma manera puedo hacer con los distintos tipos de actividades de control. Más aún, hay un tipo de prueba de cumplimiento que se llama prueba circular, que consiste en que yo analizo una operación completa.
por ejemplo, analizo una operación de ventas y voy siguiendo toda la operación de venta desde que el vendedor emitió la factura, pasando por la caja que se cobró, siguiendo por el depósito que se hizo la entrega, y miro todas las actividades de control que están definidas para ese tipo de operación, de operaciones. Entonces las veo en forma secuencial, en forma circular, y estoy haciendo una prueba de cumplimiento que se llama prueba circular. Las pruebas de cumplimiento, como se podrán dar cuenta, son pruebas que se hacen por muestras. No se puede ir a ver todas las operaciones de una organización, por pequeña que sea. Se hacen por muestra, en donde el resultado de una prueba de cumplimiento es si el control se cumple y si no, o no se cumple. Pero no es que es aprobado o desaprobado, no, lo que interesa acá es la cantidad de casos en los cuales el control no se ha cumplido. Según eso vamos a determinar si el control es confiable o no, porque es imposible pretender que, en el ejemplo que les di recién, que todos los pagos mayores a un X monto estén autorizados por el fulano este. A lo mejor yo veo una muestra de 100 pagos y encuentro 2 o 3 que no están autorizados por él. Bueno, no por eso voy a decir que el control es un desastre. No, tengo un porcentaje de cumplimiento muy alto. Por eso, la prueba de cumplimiento requiere un análisis, una interpretación por parte del auditor. No es aprobado o aplazado. Sigamos. Ahora dice el punto tercero, evaluar las actividades reales de los sistemas comparándolas con las que considere razonables. Bien, hasta el punto 2 yo vengo de las narices, ¿no es cierto? La empresa me dijo esto es lo que yo hago, acá está, ese es el punto 1. En el punto 2 yo me puse a ver si era verdad, pero ahora tengo que decir, momentito, ahora voy a hacer una evaluación, a ver si esas actividades de control, las que se cumplen, si son suficientes. A lo mejor yo encuentro que todas las actividades formales de control definidas se cumplen. Pero eso no quiere decir que el control sea bueno, porque a lo mejor están faltando algunas actividades, o a lo mejor esas actividades de control no son suficientes, o no son razonables, o son innecesarias. El hecho de que yo en el punto 2, cuando estoy comprobando las actividades, si se cumplen o no, yo encuentre que todas se cumplen, no quiere decir que el control interno esté perfecto, a lo mejor no, o a lo mejor sí. Tengo que ver actividades reales. Las actividades reales las tengo que comparar con las que considere razonables, y ahí entra a jugar el conocimiento, la capacidad, la experiencia del auditor. Podrá analizar y decir, miren muchachos, ustedes tienen un montón de actividades formales de control, todas se cumplen, están muy bien, pero le están faltando unas cuantas. ¿O no? Bueno, para eso es esta evaluación. Realizada esta evaluación, ahora sí vamos a ver cuáles son los efectos que tiene sobre la planificación. Claro, pero acá ustedes dirán, pará, yo estoy en el punto 3.5 del proceso de auditoría, ¿no? Y en la planificación estaba en el punto 3.4. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que pasa es que en realidad la planificación nunca se hace en definitiva, ¿no es cierto? Una planificación siempre se va ajustando de acuerdo al avance del trabajo. Tal vez nosotros hemos hecho una primera planificación en ese punto 3.4, pero después de evaluar el control interno vamos a hacer la formulación definitiva del programa de trabajo, porque recién vamos a saber cuál va a ser el tipo de procedimiento que vamos a aplicar, recién vamos a saber cuál es el alcance y en qué momento. 3 datos que son esenciales para la formulación del programa de trabajo. ¿Y qué efectos se van a dar en la planificación? Definir qué naturaleza de procedimientos aplicar, con qué alcance y